Hola, ¿qué tal? Los saludo después de unos días bastante ocupados. Lamentablemente no pude estar grabando o estar subiendo videos. Sí tenía algunas grabaciones, pero requieren edición, etcétera. Por eso prefiero ahorita empezar a grabar otra vez. Hoy quisiera hablar sobre tres fenómenos, hacer una reflexión sobre ellos, ya que me parecen muy interesantes debido a la abundancia de casos que se pueden llegar a registrar. Y estoy hablando específicamente de la telepatía, de la telequinesis y del viaje astral. Me gustaría hablar sobre estos tres fenómenos particularmente porque realmente no requiere una preparación muy amplia o una disciplina muy larga el poder llegar a experimentar este tipo de experiencias. Hablaremos primero de la telepatía, que yo creo que es uno de los fenómenos que experimentamos más seguido la mayoría de las personas, sobre todo personas que tienen algún tipo de grado de sensibilidad. Y bueno, la telepatía se podría explicar como una comunicación directamente desde la mente de una persona hasta la mente de otra persona, sin que haya algún tipo de interacción física conocida. Seguramente debe de haber alguna explicación física al respecto, pero una explicación física que todavía no conocemos. Entonces, bueno, o sea, no hay habla, no hay escritura, a eso me refiero. Muchas veces la conexión telepática se da con personas con las cuales somos cercanos. O por ejemplo, puede ser una persona con la que hayas vivido, una pareja, un familiar, incluso hasta un compañero de cuarto con el que hayas realmente profundizado durante mucho tiempo, etcétera. Eh, Se llega a crear un vínculo, una empatía entre ambos. Es necesaria la empatía para poder tener este tipo de experiencias, ya que uno necesita empatizarse, tratar de entrar en la frecuencia vibratoria de esta persona. Es decir, si esta persona está enojada, pues tú tienes que comprender ese enojo y tratar de sincronizarte hasta cierto punto con él para poder empatizarte con esa persona. Y una vez empatizados, hay una especie de conexión entre ambas mentes y pueden fluir algún tipo de información. Por ejemplo, seguramente a alguno de ustedes les habrá pasado que algún familiar de repente le pasó algo, por ejemplo, chocó o lo asaltaron o alguna situación como esta. Estoy hablando de un familiar cercano y uno siempre tiene la inquietud, como que está pensando en esa persona. Esto es porque, bueno, hay un vínculo telepático que ya se estableció por la previa empatía con esta persona. Entonces esto se puede llegar a reforzar y a, a manifestarse de una manera más compleja, como por ejemplo ya comunicarte con una persona o tener unas sensaciones más directas. Por ejemplo, cuando una persona está del otro lado de la habitación y es esa persona o una de esas personas con las que tienes ese vínculo telepático y de repente deseas que te voltee porque le quieres hacer una seña para ya te quieres ir o algo por el estilo, y es fácil que esa persona voltee. O muchas otras sincronizaciones que se pueden dar de una mente a otra, eso desde el punto de vista como más en la cotidianidad. Sin embargo, obviamente hay casos mucho más complejos. Eh, Estos tres fenómenos realmente, si ustedes quieren, pueden practicarlos, pueden investigar, practicarlos. A lo mejor voy a dar eh, información sobre cómo buscar los temas para que ustedes los puedan investigar. Por ejemplo, en cuanto a para la práctica de la telequinesis deben de buscar el término de radiestesia, y los fenómenos radiestésicos y los ejercicios radiestésicos son los que desarrollan la telepatía en muy buena medida.
digo, la telequinesis, perdón. La telepatía, también yo creo que lo importante es conocer el funcionamiento de la glándula pituitaria. Mm, lo, lo que yo les recomendaría sería que intenten localizar adentro de su cerebro, de su cabeza, la glándula pituitaria. Es un ejercicio de imaginación, obviamente, pero traten de localizar físicamente dónde se encuentra. Es una sensación interesante. Ahora, ya que bueno, el video es corto, me gustaría pasar al siguiente tema, que es la telequinesis. La telequinesis a lo mejor puede ser un poco más difícil de definir porque requiere de una comprobación física. En el caso de la telepatía, bueno, a final de cuentas es una intuición, es un casi un instinto, un reflejo, como algo que no sabemos exactamente dónde viene el pensamiento, pero bueno, es muy subjetiva hasta que uno ya empieza a desarrollarlo más profundamente, cuando ya te das cuenta de cosas muy concretas. Pero en el caso de la telequinesis, bueno, tal cual es un objeto que se mueve a distancia. Hace poco veía un video sobre que se titulaba así, telequinesis, pero sobre era de un canal científico, entonces decidí pues verlo, ¿no? A ver de qué hablaba. Y claro, habla sobre un fenómeno físico que son los campos, en la que se miden varios aspectos que rodean a los fenómenos que se dan en la naturaleza. Y bueno, por ejemplo, algo que se pudiera considerar una especie de telequinesis, como lo explicaban en este video, sería cómo se repelen dos imanes, ¿no? Tú pones dos imanes con el mismo polo y acercas uno y el otro se repele, ¿no? Eso pudiera parecer que es un movimiento que se da de forma invisible, pero bueno, detrás de esto está la influencia de los campos magnéticos que se repelen a sí mismos. Ahora, de acuerdo a esta lógica, posiblemente a lo que nosotros llamamos como telequinesis también tenga alguna explicación así. De hecho, yo pienso, por la sensación física que se tiene con la telequinesis, que ciertamente está muy relacionada con el magnetismo. Es parecida a la sensación de tener imanes en las manos y juntarlos o atraerlos, muy similar. Pero si hay ejercicios o hay manifestaciones de la telequinesis muy comúnmente, muchos se dan de forma involuntaria. Por ejemplo, el video en donde, por ejemplo, donde se ve que una chica quiere tomar un vaso o está recogiendo una mesa y se mueve el vaso. Incluso uno de donde están entrevistando a López Obrador en Televisa y igual se mueve, me parece, un vaso con agua. No sé, hay muchos fenómenos como estos, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es montaje, etcétera. Bueno, yo creo que eso es una forma poco seria de tratar el tema. Lo interesante sería ver realmente qué es lo que hay detrás de esto. ¿Por qué no lo estudiamos y tratamos de averiguar qué es lo que pasa realmente? En el caso de la telequinesis, se puede practicar muy fácilmente con un péndulo, con unas varas de radiestesia, y pues muchas veces se habla de que hay timos o charlatanería o no sé, muchas cosas, pero yo pienso que la forma realmente de comprobar algo es experimentándolo. Entonces, pues hay que experimentar, hacer estos experimentos, se pueden considerar radiestésicos, con el péndulo, con las varas de radiestesia, con varios otros elementos que incluso se pueden encontrar tutoriales aquí mismo en YouTube. Y si ustedes lo hacen y lo practican un tiempo en su casa, lo pueden lograr. Es algo realmente, pues no diría que muy fácil, pero sí fácil. O sea, no es... Yo creo que es más difícil ponerte tan musculoso como Schwarzenegger en sus mejores tiempos. Requiere muchísimo más esfuerzo y sacrificio que el desarrollar la telepatía o la telequinesis. Es curioso que, siendo realmente un fenómeno que puede ser tan sencillo, que nada más requiere de práctica, es algo que está completamente vedado de nuestra sociedad, no existe, no es real.
las explicaciones oficiales que hay al respecto pues realmente no son serias, no tienen, solamente descalifican el asunto y punto, ¿no? Pero bueno, hay algunos archivos muy interesantes que ustedes pueden encontrar si se atreven a entrar a la página de la CIA y buscar el archivo Stargate y entienden un poco de inglés. Pueden darse cuenta de cómo es que ciertas instituciones del gobierno como esa le han invertido recursos a investigar y no invierten todos esos millones nada más porque si no. Entonces échenle una leída, está interesante. También precisamente en esos documentos se habla mucho del viaje astral. Por último, en el caso del viaje astral, ya entramos a un tema un poquito más complicado, no tan sencillo como los otros dos. De hecho, yo creo que el orden en el que los presenté es correcto porque es el orden del grado de dificultad que requieren para practicarse. La telepatía es muy fácil, la telequinesis es algo relativamente fácil, pero ya el viaje astral ya empieza a ser un poquito más complicado, ya incluso es necesario cambiar algunos aspectos de la mentalidad, como por ejemplo el estar consciente todo el tiempo de dónde se encuentra uno. El viaje astral, en términos muy simples, sería la capacidad de que la conciencia abandone el cuerpo físico, ya que ésta se encuentra en otro cuerpo, que sería el cuerpo astral. Y bueno, el cuerpo astral tiene más libertades, ya que no está sujeto a la materia ni al tiempo. Entonces puede transportarse a cualquier lugar del espacio o a cualquier lugar del tiempo al instante, ya que las cosas en el plano astral son instantáneas. Creo que la forma más fácil de empezar a experimentar el viaje astral es el sueño lúcido, en donde uno empieza a tomar control de sus sueños y empieza a ejecutar acciones dentro de estos de forma consciente. Para esto obviamente te tienes que dar cuenta de que estás dormido o de que estás soñando. Y ese es uno de los primeros ejercicios mentales que implican hacer un cambio en tu mente. Tal vez pienses que es muy fácil darte cuenta, pero realmente requiere mucha concentración. Yo les sugiero que empiecen con los sueños lúcidos y realmente es muy fácil. Les voy a dar un tip que si ustedes lo ponen en práctica, realmente ahí es donde se encuentra el secreto del sueño lúcido. Y son las siguientes 3 preguntas: ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estaba antes? Tal vez parezcan muy simples, pero si te acostumbras a preguntarte esas 3 cosas todo el tiempo cuando estás despierto, también te las vas a empezar a preguntar cuando estás dormido. Y es justamente ahí cuando puedes empezar a desarrollar esta habilidad del sueño lúcido. Yo les invito a que practiquen estas 3 disciplinas, a que hagan estos ejercicios que les comento. A mí me costó muchos años y leer varios libros el poder decirles estos 3 consejos así tan fácilmente, como lo de buscar radiestesia para entender la telequinesis, tratar de localizar la glándula pituitaria dentro de tu cabeza para poder empezar a tener fenómenos telepáticos, y el crear la conciencia de qué estoy haciendo, dónde estoy, poner atención a los detalles de la realidad. Esas 3 cosas son secretos que me costaron muchísimos años. No muchísimos porque no tengo tantos, ¿verdad? Pero sí me costaron años y libros, y pues eso lo regalo a ustedes para que ustedes lo puedan practicar y experimentar, y solamente así es como van a poder decir, ¿sabes qué? Esto sí es, o esto son patrañas, o esto es una forma muy diferente de ver el mundo y es inexplicable porque es que no lo sabemos todos. En fin, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse, denle like,
compártanlo con otros contactos que les pueda interesar un tema como este. Y por favor ayúdenme a hacer que vaya creciendo este canal. Ya estaremos subiendo más videos. Hasta luego.